Saludos tenoditos, soy José Luis de Camatronic.com y como los vídeos de los que más visitas tienen son los dedicados a los relés de estado sólido, hemos decidido coger todas las preguntas de las cuestiones que nos planteáis y hacer un vídeo para resolver vuestras dudas. Entonces, antes de nada, os vamos a decir que vamos a utilizar para este vídeo. Vamos a utilizar un relé de estado sólido de 50 amperios, un Arduino. Este ventilador lo vamos a utilizar solo para darle carga cuando activemos el relé de estado sólido. Y luego, la conexión que tenemos aquí, por si tenéis alguna duda, tenemos un enchufe de 220 voltios, la fase sería esta y el neutro sería esto. Y tenemos un enchufe de salida en el que el neutro lo tenemos puenteado con el neutro del enchufe y el cable que va al enchufe estaría en la salida del relé de estado sólido. La fase que viene de este enchufe iría a través de este cable a la entrada del relé de estado sólido. Con esto que conseguimos que en este enchufe vamos a tener la tensión de alimentación cuando esté activado el relé de estado sólido. Cuando no esté, no habrá nada. Luego, otra cosa que también os tengo que comentar es que si bien aquí para hacer las pruebas este relé de estado sólido lo tengo así puesto, en un trabajo real no podría ir así. Si vosotros le vais a exigir a este relé de estado sólido 30, 35, 40 o su intensidad luminal de 50 amperios, no puede ir así colocado. Tiene que ir correctamente disipado, como os estoy mostrando ahora en esta fotografía. Tiene que llevar unos disipadores generosos para que en el funcionamiento normal poder disipar la calor que se va a generar en la plancha de aquí atrás del relé de estado sólido. Entonces, muy importante que para su funcionamiento tiene que ir montado en un disipador, que para eso lleva estos tornillos de fijación. Recordar siempre que le hay que echarle una silicona para que la transferencia de calor sea mejor y que se caliente lo menos posible nuestro relé de estado sólido. Entonces, la primera cuestión que vamos a resolver es cómo conectar nuestro relé de estado sólido a nuestro Arduino. Bien, sencillo. Lo único que vamos a necesitar es 0 voltios a la patilla menos del relé de estado sólido y más 5 voltios a la patilla más del relé de estado sólido. Con estas dos conexiones, el relé de estado sólido ya funcionaría. Recordar que el relé de estado sólido ya está autoacoplado, es decir, hay una separación galvánica entre la etapa de potencia y la etapa de control, con lo cual cualquier problema que haya en la etapa de potencia no debía transmitirse a la etapa de control, con lo cual no necesitamos poner nada más. Esto funcionaría perfectamente tal y como lo tenemos ahora puesto. Entonces, aquí en pantalla tenéis un programita muy sencillo. Lo único que va a hacer es activar durante 10 segundos el relé de estado sólido y desactivarlo durante otros 10 segundos. Entonces, ¿cómo vamos a verificar que esto funciona? Cuando se nos active el LED del relé de estado sólido, nos empezará a funcionar el ventilador durante 10 segundos y luego se apagará. Esto es un ventilador de 220 voltios y 150 mAh más o menos de consumo. Es solo para hacer pruebas, no necesito una carga muy grande, solo para que verificéis que está funcionando. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer funcionar? Conectamos el ventilador al cable hembra que teníamos preparado antes y le damos tensión. Conectamos nuestro Arduino. Ahí lo tenéis. Se ha encendido la LED. El ventilador empieza a funcionar. Ya se escucha como zumba, supongo que lo escucharéis. Ahora se apagó, dejó de funcionar. Ahí vuelve a arrancar otra vez. Entonces, la primera cuestión de cómo se conecta un relé de estado sólido es sumamente fácil. Tensión negativa y tensión positiva en la etapa de control, o sea, en la entrada de control, y fase en L1
Y la salida de la fase la tenemos en T1. La salida de la fase saldrá cuando esté activado el relé de estado sólido. Sin más, o sea, tenemos una especie de interruptor en la etapa de potencia controlado por la etapa de control. Sencillo. Como podéis observar, solo necesitamos dos cables para el Arduino, la tensión de masa y conectarlo en un pin. En este caso va en el pin 2, podéis conectarlo en cualquiera. Vale, déjame desenchufar aquí. Segunda cuestión que nos habéis preguntado. ¿Cuánto consume el relé de estado sólido en la etapa de control? Es decir, ¿cuánta intensidad le tiene que entregar el Arduino para que esto se cebe? Entonces, vamos a verificarlo. Ahí lo podéis comprobar. Justamente, ahí lo tenéis. Bueno, tengo las puntas puestas al revés, pero bueno, es lo mismo. Fijaros, está consumiendo 8.5 miliamperios. A ver si se vuelve a activar. A los 10 segundos se volverá a activar. Ahí lo tenéis, 8.5 miliamperios. Vale, aquí también tengo que hacer otra salvedad. ¿Cuál es la salvedad? Si os fijáis, esto es un relé de estado sólido con LED. Desde hace un tiempo a esta parte están viniendo casi todos los relés de estado sólidos con LED. ¿Por qué? Porque a la hora de verificar el funcionamiento es muchísimo más fácil. Sabes, cuando aquí en la etapa de control hay 24 voltios, se activa el LED. O bueno, 24 voltios porque generalmente en industria trabajamos con 24 voltios. Pero la entrada puede ir desde 3 a 32 voltios. De hecho, yo aquí ahora con el Arduino estoy aplicándole 5 voltios. Entonces, cuando tenemos los 5 voltios en la entrada de control, se enciende la LED. De esa forma es muy fácil verificar el funcionamiento del relé de estado sólido. ¿Qué pasa? Que para la poca corriente que consume en la entrada, este LED está generando a lo mejor el 50% del consumo total de la etapa de control. Es decir, los relés de estado sólido de hace unos años que no llevaban LED podía estar consumiendo unos 4 o 3 miliamperios. Este, como tiene LED, consume 8. Aún así es muy poquita corriente. Imaginaros que una salida del Arduino que fácilmente puede darnos 25 o 30 miliamperios, podrías estar controlando 3 relés de estado sólido. Por ejemplo, con este Arduino podríamos estar controlando un relé de estado sólido por fase y tendríamos las 3 fases de una instalación trifásica controladas. Si necesitáramos poner más, pues habría que ponerle un sistema para que cuando le diera tensión al Arduino activara la señal de control de los diferentes relés de estados sólidos. Un relé o un transistor o cualquier cosa que haga que la corriente del Arduino no pase de los 25 miliamperios y que a los relés de estado sólido le llegue la tensión que necesite para activarlos todos. Entonces, a la segunda cuestión que planteamos en este vídeo, la tensión de cebado de un relé de estado sólido es aproximadamente 8.5 miliamperios. Redondeando, vamos a ponerle 10 miliamperios. Y la tercera cuestión que también nos han preguntado mucho es si nosotros podemos utilizar un relé de estado sólido para hacer una especie de control de potencia sobre dispositivos. Y la respuesta es no. El relé de estado sólido no es un dispositivo que esté preparado y pensado para controlar la potencia
de, por ejemplo, un motor. Está pensado para activar y desactivar diferentes dispositivos, una resistencia de un horno, una bomba, cualquier cosa, pero no está pensado para hacer un control de revoluciones, por ejemplo, de un motor. Ahora os voy a demostrar que el tiempo de activación de este relé de estado sólido, aunque es relativamente pequeño con respecto a un contactor mecánico, si es demasiado grande para intentar hacer un control de potencia. Bien, ahora lo que vamos a medir es el tiempo de retardo que tarda el dispositivo desde que nosotros le damos la señal de activación hasta que realmente se activa. Antes de nada deciros que si bien el canal 1 que lo tengo 5 voltios es correcto, el canal 2 que pone 20 voltios no es real. No es real porque la punta que tengo del osciloscopio es por 100, entonces lo que está haciendo realmente es medir 200 voltios por cuadro. Entonces si os fijáis aquí tenemos dos ondas. La primera onda, que es la onda casi cuadrada, es la onda de disparo, que es de 5 voltios. El cero sería aquí. Entonces cuando dispara lo que tenemos son los 5 voltios, que es la señal de control. Bien, la segunda onda, que coincide con el eje de coordenadas, es la onda de 220 voltios, 230 voltios en este caso, que es en alterna. Entonces, fijaros que la señal de disparo está justo en el eje de coordenadas y que hasta que empieza a dar salida el relé de estado sólido, tenemos exactamente, ahí empieza a dar salida, 4.08 milisegundos. Es decir, el tiempo de reacción que tiene el relé de estado sólido es exactamente de unos 4 milisegundos. A partir de los 4 milisegundos, el relé de estado sólido empieza a cambiar la salida con respecto a la señal de control. Es decir, que el tiempo de activación son 4 milisegundos. Creo recordar, hablo de memoria, pero creo recordar que el fabricante decía que estaba entre 4 y 5 milisegundos. O sea que estaba dentro de tolerancia. Con esto os dais cuenta, todos aquellos que me preguntabais si con un relé de estado sólido se podía controlar un ventilador de un motor o similar, deciros que es muy lento para trabajar y hacer esas funciones. O sea, para esas funciones tenemos tiristores que lo hacen muchísimo más rápido, tendríamos que poner un tiristor para cada semiciclo, pero serían muchísimo más rápido que los relés de estado sólido. Los relés de estado sólido están pensados para otro tipo de trabajos, no para hacer controles sobre ventiladores o sobre motores. Entonces, queda claro que desde que nosotros damos la señal de activación hasta que empieza a activarse, pasan unos 4 milisegundos. Bueno, y por este vídeo yo pienso que ya es suficiente. Espero que este vídeo os guste, como os han gustado los anteriores que dedicábamos al relé de estado sólido. Espero también que os hayan aclarado las principales dudas que nos planteáis. Y como siempre, ese dedito arriba para que la comunidad siga creciendo, ese like que tanto nos ayuda a continuar con nuestro trabajo. Un saludo, tecnoditos, y hasta el siguiente vídeo.